Bienvenidos, bienvenidas a esta actividad de la Asociación Brahma Kumaris. Hoy con el tema Descubrir la verdad del ser. Y descubrir, pues se trata de quitar, ¿no? Quitar lo que tapa, lo que esconde, lo que no permite que el ser se muestre como verdaderamente es, como realmente es. Y pensaba que para permitir que el ser se muestre en su verdad, necesitamos crear un ambiente, necesitamos crear unas condiciones apropiadas. Y pensaba que es parecido a lo que pasa con una semilla. Si tenemos una semilla, la semilla en sí misma tiene todo el potencial que se desarrollará y que mostrará lo que aquella semilla guarda en su interior. Tenemos una semilla y todo lo que aquella semilla puede desarrollar está ahí. Está escondido, está oculto, pero ya todo su potencial, todo lo que las posibilidades que aquella semilla pueda desarrollar está ahí. Pero tenemos que darle las condiciones necesarias para que esa semilla crezca. Pues plantarla en la tierra, regarla, permitirle que le dé el sol, abonarla. Y entonces, pues con el tiempo nos podemos sorprender con un árbol o con un rosal, ¿no? Por ejemplo. Y con el ser pasa lo mismo. En la esencia del ser que somos, ya está todo nuestro potencial, todo aquello que buscamos sentir, experimentar, expresar en nuestra vida ya está en el ser, pero está como en esa semilla y tenemos que crear las condiciones apropiadas para el ser, para que ese ser pueda expresar, manifestar, desvelar, mostrar lo que realmente es. Entonces, ¿qué nos puede ayudar a crear esas condiciones? Porque esas condiciones que van a ayudar a que el ser desarrolle su potencial, se exprese, no depende tanto de las condiciones externas, de las situaciones de la vida que tenemos, de las relaciones que tenemos alrededor. Sí que es verdad que eso puede ayudar a crear unas condiciones más o menos favorables para facilitar al ser expresar ese potencial. Pero finalmente somos nosotras mismas, nosotros mismos, los que tenemos que crear ese ambiente favorable, esas situaciones propicias a nivel interno para que el ser se pueda expresar, se pueda manifestar, más allá de las situaciones que hayan a nuestro alrededor. Habrán situaciones que nos ayudarán más, habrán situaciones que nos pondrán más dificultades, pero al final nosotros tenemos que crear las condiciones para que el ser pueda permitirse ser realmente. Entonces, algo que nos va a ayudar a crear esas condiciones es la facultad de la conciencia, la facultad de ser conscientes. La facultad de ser conscientes, de percibir, de captar, de darnos cuenta. Normalmente está muy enfocada en aspectos muy externos, en lo que está pasando a nuestro alrededor, en lo que hace uno,
en cómo se comporta uno, en las acciones que estamos haciendo. Normalmente esa capacidad de la conciencia está muy atenta a todos esos aspectos externos. Quizás podemos ser algo conscientes de cómo son nuestros pensamientos, de cómo son nuestros sentimientos. Quizás nuestra conciencia mantiene una cierta atención hacia nuestro interior, hacia nuestro mundo interior, pero es posible que sea bastante limitado. ¿Qué hacemos cuando nos sentamos a meditar? Cuando nos sentamos a meditar, cogemos esa capacidad, esa facultad de la conciencia y la llevamos hacia un espacio más interior, más profundo, desde ese espacio tan externo, tan superficial a nosotros mismos, lo llevamos, esa conciencia, nuestra atención la llevamos a través de la meditación a un espacio más interior. ¿Para qué? Pues precisamente para conectar con el ser, para poder ir reconociendo ese ser, para ir descubriendo ese ser. En la meditación hacemos ese esfuerzo de utilizar nuestra conciencia para entrar en un espacio más profundo. Y ahí podemos empezar a desvelar lo que el ser es. Si hemos estado meditando durante un tiempo, pues quizás hemos tenido experiencias de conectar con nuestra paz interior, con el amor, con calma, con felicidad, diferentes experiencias. A través de esa conciencia más profunda. Entonces ahí es como que de alguna manera ya hemos ido desvelando, descubriendo al ser. A través de la meditación creamos ese ambiente más propicio para que el ser pueda germinar, pueda florecer, pueda expresarse, ese potencial que ya está ahí. Porque en la meditación lo único que hacemos es llevar esa mirada hacia el interior y permitir que emerja lo que está en el ser. Es como que a través de la conciencia le damos atención, le damos luz, le damos energía al ser y entonces el ser es como que revive, florece. Y ese potencial que está ahí pues va emergiendo, se va desvelando, lo vamos descubriendo. Es una forma de crear ese espacio que favorece ese crecimiento del ser. Pero ¿qué obstáculos nos encontramos cuando queremos favorecer o crear ese ambiente favorecedor para que el ser crezca? ¿Qué obstáculos nos encontramos? Pues los obstáculos que nos encontramos son identificaciones, por ejemplo, con diferentes papeles que interpretamos en nuestra vida. Me explico. Nos identificamos, por ejemplo, con una profesión, con un trabajo. Identificarse con esa profesión quiere decir que de alguna manera me estoy poniendo como un traje a nivel mental, a nivel de la imagen que tengo yo de mí misma internamente. Me estoy poniendo como un traje, un vestuario, un uniforme de mi papel en el trabajo. Y es curioso porque hace poco me di cuenta de la palabra actuar. Actuar lo utilizamos para hacer acciones. Si tenemos que hacer algo, decimos, pues tengo que actuar en este sentido. Hay que actuar, hay que hacer algo. Esto no puede quedar así, hay que actuar. Pero ¿qué quiere decir también actuar? Quiere decir interpretar un papel. Los actores actúan. Y sin ser conscientes, esas diferentes áreas de nuestra vida, esos diferentes espacios de nuestra vida, interpretamos papeles.
Y mentalmente creamos una imagen de nosotros mismos en ese papel, de nosotras mismas. Y en esa imagen, pues sentimos que es mejor tener unas ciertas actitudes que otras, utilizar un cierto lenguaje que otro. Seguramente en el trabajo pues utilizamos un tipo de vocabulario o de lenguaje o de expresiones diferentes al que podemos utilizar en nuestra familia o con nuestros amigos. Entonces vamos creando esa identificación con un papel que es como un traje que nos ponemos. Cuando vamos a trabajar, pues nos ponemos ese traje. Cuanto más nos identificamos con ese traje, con ese vestido, con ese uniforme, es como algo muy ceñido, es como si nos pusiéramos un traje, un vestido muy apretado, que nos condiciona mucho, que nos limita mucho a unas ciertas actitudes, a un cierto vocabulario, a una cierta forma de responder, porque hemos ido creando unas actitudes que creemos que son mejores en esas situaciones, pero en ese responder de una forma que nosotros pensábamos que era mejor, nos hemos vuelto rígidos. Y el ser que somos, que es un ser con infinitas posibilidades de expresión, con infinitas cualidades, con muchas actitudes a desarrollar, está como escondido, relegado. Es como una semilla que tenemos guardada en un armario y que no nos acordamos de él. Y simplemente estamos interpretando ese papel de mi trabajo. Y si estamos tan identificados, llevamos ese uniforme tan apretado, ¿qué pasa cuando acabamos de trabajar y, por ejemplo, nos vamos a casa? Pues que nos llevamos todos los pensamientos sobre el trabajo, sobre las situaciones que hemos vivido, sobre problemas que tenemos que solucionar. Llega el fin de semana y nos llevamos lo mismo. Llegan las vacaciones y igual estamos una semana para poder sacarnos el traje que nos hemos puesto tan apretado. Y quien dice ese traje tan apretado del trabajo, pues puede ser pues el traje de mi papel como madre, ¿no? De la responsabilidad que yo tengo con mis hijos, para que sean de una manera, para que se comporten de una manera, para educarlos, para ser una buena madre, Y mis hijos igual tienen 30, 40 años y lo que tienen ganas a lo mejor es que los suelte un poquito, pero yo sigo con mi traje apretado de ser una buena madre y me cuesta de soltarlos. O al revés, igual me he puesto el traje de un hijo y que me va muy bien que mi madre me cuide y a lo mejor tengo 30 o 40 años y me va muy bien que mi madre me siga cuidando. Y el traje del hijo, pues mira, me siento muy a gusto con él, pero al mismo tiempo pues me hace muy dependiente. Entonces es bueno darse cuenta de si llevamos estos trajes tan rígidos, porque no nos permiten disfrutar de toda la capacidad del ser, de toda la creatividad del ser, de todo el potencial del ser. Si consigo de alguna manera situarme en esa conciencia más profunda y darme cuenta de que el ser está detrás de todos esos papeles, el ser consciente, el ser que da energía al cuerpo, ese ser está detrás de todos esos papeles, pero si yo no me sitúo en esa conciencia más profunda, me estoy limitando a interpretar esos papeles como en un cliché ya, como un marcado. Si me sitúo en la conciencia del ser, ¿no? Es como que mantengo una distancia de mis propias respuestas también, de mis propias respuestas automáticas, mantengo una distancia en mi conciencia de lo que está pasando fuera. Eso me está dando una visión mucho más amplia de mis opciones de responder
y también de la situación que hay fuera. Y desde el ser, las respuestas pueden ser como mucho más precisas, lo que más se necesita en ese momento, no esos estereotipos que he creado, esos clichés, esas respuestas que he creado, ese personaje que he creado. Y estoy permitiendo que el ser sea, que el ser se exprese. Permito que el ser se descubra y muestre todo su potencial. Incluso cuando soy capaz de estar en esa conciencia más profunda, que es una conciencia como más calmada, más serena, en el trabajo voy a ser más precisa, porque estoy viviendo desde lo que soy. Y el ser, como os comentaba antes, lo hemos podido experimentar a través de la meditación seguramente. El ser es paz, el ser es calma, el ser es sabiduría también. Cuando entramos en ese espacio de silencio, captamos desde una sabiduría como más innata. Cuando entramos mucho en el raciocinio lógico, la inteligencia es como muy limitada, es de 2 más 2 son 4. Cuando nos permitimos estar en esa conciencia más profunda, permitimos que surja como una sabiduría más natural, más genuina. Y también ahí, cuando nos identificamos de esos papeles, es más fácil quitarnos esos trajes tan apretados y pasar de una escena a otra de una forma más fácil. Puedo estar en mi trabajo muy concentrada, sin estar pensando si mi hijo, si tengo que ir a hablar por la tarde con la tutora porque ha sacado malas notas. Si estoy muy identificada con el papel de madre, igual estoy en el trabajo pensando que por la tarde tengo una reunión con la tutora porque mi hijo ha sacado malas notas, a ver qué me va a decir, a ver cómo lo vamos a solucionar. Y me va a costar estar concentrada en el trabajo y ser precisa. Si soy capaz de desidentificarme, de quitarme esos trajes tan apretados, y voy a poder estar concentrada en el trabajo, dedicando mi atención, mi energía, ahí donde tiene que estar en ese momento. Y cuando salga del trabajo tampoco no me voy a estar llevando los problemas. Voy a pasar a la siguiente historia con más facilidad, permitiendo que el ser sea, que el ser fluya en las situaciones, que la energía del ser, la sabiduría, el amor, la paz, se vaya expresando en las diferentes situaciones y encontrando las respuestas que se necesitan. Porque no siempre hay la misma respuesta aunque la situación a veces parezca la misma, a veces la respuesta puede variar, puede tener matices diferentes. Y eso lo puedo descubrir como desde esa conciencia más profunda, más amplia, más sabia, más serena. Me gusta verlo también como situarse en la torre de control de un aeropuerto. En la torre de control de un aeropuerto, pues el controlador aéreo tiene la visión de la situación de los aviones y puede decidir pues, el movimiento de cada avión, dónde tiene que ir. Desde esa conciencia más profunda también estamos como en esa torre de control y podemos ir decidiendo en cada momento lo que es más preciso, lo que es mejor expresar. Y eso lo que nos da también es como mucha libertad y mucha frescura. O sea, es como vivir el momento presente de una forma más libre, no con esas armaduras, con esas corazas, con esas formas de responder tan condicionadas, tan aprendidas, y que nos hacen sentir que estamos viviendo siempre lo mismo.
Y en cambio, desde esa conciencia que permitimos que el ser sea, que el ser se exprese, desvelar lo que es el ser realmente, descubrirlo, ahí sentimos que en nuestra vida va habiendo novedad. Porque aunque la situación externamente pueda parecer la misma, yo internamente puedo ir creando nuevas respuestas, porque tengo acceso a todo lo que está ahí. Y todo lo que está ahí son todas mis cualidades, toda mi sabiduría, toda mi energía. Y ¿qué más? Pues algunas otras limitaciones o condicionamientos que tenemos, por ejemplo, pues identificarnos con debilidades o defectos. Cuando decimos yo soy así, tiene mucho que ver con lo que he estado diciendo, pero quizás es como un matiz más concreto. Si yo digo yo soy así, por ejemplo, pues no sé, pues es que yo me enfado, ¿no? Yo soy así, es que yo tengo este carácter, ¿no? ¿Realmente soy así? O sea, tengo que ser honesta conmigo misma. Puede ser que ahora pues no me sienta bien, puede ser que haya desarrollado esa tendencia cuando algo no sale como yo quiero a enfadarme, pero realmente si soy honesta conmigo misma, si le pregunto al ser, si le pregunto al corazón, ¿yo soy un ser iracundo o soy un ser pacífico? Entonces, darme cuenta, ¿no? Cuando me catalogo de esa manera. Y sí que es verdad pues, que hay situaciones pues, que nos hacen reaccionar y que en ese momento pues, surge la ira, pero yo no soy eso. Entonces, ir creando ese ambiente, ese estado interno en el que el ser puede ir expresando lo que es realmente esa tierra, en el que el ser puede expresar sus cualidades y regándolo con la atención, con la energía de la conciencia para que el ser emerja lo que realmente es. Pero con las cualidades también puede pasar lo mismo. Quizás hay algo que podemos considerar que es una cualidad, pero si yo me quedo etiquetándome y estancada en esa cualidad, también se puede convertir en una limitación. Si, por ejemplo, digo, es que yo soy muy honesta y yo tengo que decir lo que sea a quien sea y cuando sea y de la forma que sea. Y la honestidad pues es una buena cualidad, ¿no? Es una cualidad realmente la honestidad. Pero quizás no estoy teniendo en cuenta algunos aspectos del ser, ¿no? Si el ser es pacífico, pues quizás esa honestidad pues lo tengo que expresar en paz, ¿no? Si el ser es amoroso, pues esa honestidad pues necesitaría expresarla desde el amor, ¿no? Si el ser es calmado, pues quizás la debería expresar con paciencia. Entonces, que tampoco esas etiquetas positivas, esas cualidades, cuando yo digo es que yo soy así, que no se conviertan en una rigidez, en algo que me limita. Y bueno, pues otro aspecto que no le permite expresar al ser lo que es identificarnos excesivamente con el cuerpo, ¿no? Con la energía de la materia física del cuerpo. Estamos en un cuerpo físico, el ser, ¿no? El ser está detrás de cada acción, está detrás de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, está dando vida al cuerpo. Si no tuviéramos cuerpo, el ser no se podría expresar. Pero el ser no es el cuerpo. Entonces,
estar como muy identificados con el cuerpo, estar muy aferrados a la identidad del cuerpo, lo que nos da es sufrimiento. Cuando entramos en ese espacio interior, cuando experimentamos al ser, pues podemos experimentar felicidad y podemos experimentar que el ser en su naturaleza es felicidad también, igual que es amor, igual que es paz, es felicidad, pero en el momento que nos identificamos con el cuerpo, que es algo temporal, que es algo perecedero, que es algo que en un momento hemos de dejar, pues eso nos va a crear miedos, nos va a crear sufrimientos y nos va a alejar de la verdad del ser. Que el ser es energía, el ser es espiritualidad, el ser es conciencia, el ser es eterno. Entonces, no quiere decir que me olvide de mi cuerpo, no quiere decir que no lo aprecie, no quiere decir que no lo cuide, pero esa identificación excesiva con el cuerpo pues me va a llegar al sufrimiento, ¿no? Lo que no tiene que ver con el ser. Y bueno, otro aspecto que también nos puede ayudar a descubrir la verdad del ser. No es fácil, descubrir la verdad del ser. Hay que tener paciencia con uno mismo, hay que dedicarle tiempo, atención, esa conciencia, irla desarrollando, irla ejercitando. Y no es fácil, por ejemplo, porque no nos es fácil ni siquiera vernos a nosotros mismos físicamente. Yo os estoy viendo a vosotros aquí directamente, os veo vuestro cuerpo, no veo el ser, pero veo el cuerpo, os veo cómo sois físicamente. Y yo para verme a mí misma necesito un espejo, o sea, ya incluso para verme físicamente tengo más problemas que para veros a vosotros. Y antes os comentaba, ¿no?, que tenemos esa tendencia de mirar hacia afuera. Pero entonces podemos aprovechar esa tendencia que tenemos de mirar hacia afuera. La podemos aprovechar para descubrir algo en nosotros. Y cuando miramos a los demás y, por ejemplo, vemos en alguien una cualidad que nos gusta y la apreciamos y la valoramos y nos sentimos bien viendo la cualidad que tiene esa persona, pues eso nos está diciendo algo de nosotros mismos, nos está diciendo algo del ser, nos está diciendo que esa cualidad está en nosotros y que simplemente pues esa persona nos la está mostrando como un espejo. Entonces, si no la sentimos tanto, la vemos más en el otro, quizás tenemos que conectar más internamente con esa cualidad. Tenemos que llevar esa conciencia más hacia el interior y sentir esa cualidad en nuestro propio ser, porque esa cualidad está ahí. Por eso la estamos viendo en el otro y la estamos disfrutando de alguna manera. Otra cosa es que, por ejemplo, veamos esa cualidad en el otro, pero de alguna manera no nos hace sentir tan bien y nos da un poquillo de envidia. Vemos la cualidad en el otro, la reconocemos, pero en vez de sentirnos tan bien, de disfrutarla, ay, es que, oye, mira, qué bien que, mira, qué bien que es, ¿no? Y nos da un poquillo como de cosilla, ¿no? Porque es que yo no soy así, ¿no? Entonces, de alguna manera es que en mí está esa cualidad, porque la reconozco. Y como la reconozco, quiere decir que está en mí. Pero hay una falta de desarrollo, hay una carencia. Y por eso en mí hay como esa insatisfacción. La veo, la reconozco, pero tengo que cultivarla, tengo que cuidarla más, tengo que crear ese ambiente favorable para que el ser la pueda expresar.
Y entonces otros aspectos que podemos ver en los demás también, aspectos negativos, por ejemplo. Mirando hacia afuera, pues podemos ver una debilidad en otro. Y podemos ver una debilidad que reconocemos, un defecto, pero no nos molesta demasiado. Vemos esa debilidad y, bueno, mira a esta persona pobre, mira, ¿no? Mira, quizás lo está pasando mal, ¿no? Podemos ver ese defecto, esa debilidad, pero de alguna manera no nos hace sentir demasiado mal, ¿no? Entonces quiere decir que ese defecto seguramente no está muy activo en nosotros. De alguna manera lo estamos reconociendo, pero de alguna manera ese defecto, esa debilidad, quizás nos la hemos ido trabajando, quizás en algún momento la hemos tenido o no, pero la hemos ido superando porque no nos afecta demasiado, no nos altera ver en el otro esa debilidad. Y es diferente a cuando vemos una debilidad en otro, un defecto, pero nos altera mucho. Y empezamos a pensar, ¿no? Fíjate, esta persona, cómo se está comportando, mira cómo está hablando, o cómo está actuando, o cómo es. Y internamente yo es como que me voy encendiendo, ¿no? Y me sienta fatal ver la debilidad y el defecto en el otro. Entonces, ¿qué está pasando ahí? Pues lo que está pasando es que en realidad esa persona está siendo un espejo para mí también. Y esa debilidad está en mí y está bastante activa, ¿no? Aunque yo quizás no la estoy viendo, no la estoy reconociendo, ¿no? La estoy ignorando, no la estoy aceptando, no me gusta y no la acepto, ¿no? Y de alguna manera la estoy tapando quizás, y en el momento que la veo en otro, pues sale con mucha fuerza, ¿no? Entonces son diferentes aspectos que nos pueden ayudar a ir descubriendo al ser. Las debilidades en realidad no son más que cualidades que no hemos desarrollado, ¿no? Si vemos en nosotros esa debilidad a través de verla en otro, pues simplemente lo que tenemos que hacer es ver qué cualidad nos puede ayudar desarrollándola a superar esa debilidad. Una debilidad no la vamos a superar luchando contra ella. Si tenemos ira, pues tendremos que generar más paz, más amor, más calma, más paciencia. Si sentimos egoísmo, por decir algo, ¿no? Pues tendremos que generar como un sentimiento de mayor plenitud interna, de sentirnos más llenos internamente, pues como para sentir más capacidad de compartir, de dar, ¿no? De sentir más esa generosidad. O sea, cuando veamos una debilidad en otro y quizás sintamos que está en nosotros también, pues tenemos que ir al ser y a buscar la cualidad que va a disolver esa debilidad, ¿no? Es como darle fuerza, luz a la cualidad para quitar esa oscuridad de la debilidad. Y bueno, luego tenemos la ayuda de este sol espiritual, del alma suprema, porque a veces, como os comentaba antes, las situaciones no son demasiado favorables para crear ese ambiente en el que el ser pueda expresar sus cualidades, y aunque nosotros hagamos un esfuerzo como para cuidar ese ambiente interior, para cultivar nuestra conciencia, para cultivar nuestras cualidades, a veces el ambiente exterior realmente es duro y es difícil, ¿no? Y podemos sentir como muchas presiones externas, ¿no? Entonces tenemos como esa energía que nos puede dar más poder y más fuerza a esas cualidades que ya están en nosotros, en el ser, para que esas presiones que podemos sentir, que nos vienen de fuera, se disuelvan cuando nosotros irradiamos. Cuando nosotros irradiamos la energía de nuestras cualidades, el poder del alma, el poder del ser, el poder de la paz, el poder del amor,
esa energía externa va a perder su fuerza, porque va a tener más fuerza lo que el ser está irradiando, compartiendo, expresando. Bueno, pues vamos a ir de la teoría a la experiencia, a la profundidad del ser, con una meditación. A crear ese ambiente favorable. Vamos a ir sentándonos cómodamente, dejando los pies bien apoyados en el suelo, la espalda. Intentamos dejar lo más recta posible. Vamos a intentar crear una postura en la que nuestro cuerpo se sienta cómodo, pero al mismo tiempo nuestra conciencia va a mantener ese interés por descubrir lo que realmente somos. Mantenemos nuestra atención, nuestra conciencia activa. Con esa curiosidad de descubrir al ser. Podemos observar nuestra respiración por unos momentos para irnos situando más conscientemente en el momento presente. Aquí y ahora. Y vamos dejando fuera de nuestra conciencia lo que hemos hecho, lo que tenemos que hacer. Esos papeles que interpretamos en nuestra vida van quedando fuera de nuestra conciencia. Para irnos situando en el momento presente, aquí y ahora. Y vamos a ir llevando nuestra atención hacia nuestro mundo interior, hacia nuestro espacio interior, donde aparecen los pensamientos, los sentimientos, las emociones. Intentamos situarnos en esa conciencia que observa, que se da cuenta de mis pensamientos. Observo mis pensamientos. Que pueden ser más o menos agitados. Pero yo no soy mis pensamientos. Soy el ser consciente.
ser que se da cuenta. El ser que puede observar esos pensamientos y dejarlos pasar. Y me voy situando en esa conciencia más profunda del observador, como si estuviera en la torre de control de mi mundo interior. Y voy a ir a la esencia, a la semilla del ser que soy, como esa chispa de energía espiritual, de energía consciente. Brilla en el centro de la frente. En el asiento de mi autorrespeto. En el asiento de mi verdad. ¿Cuál es la verdad del ser que soy? La calma. La paz. La serenidad. Más allá de cualquier agitación, me va mostrando la energía pacífica del ser. Intento conectar con la energía del ser, la energía que me da fortaleza, que me da consistencia. Me asiento en la energía poderosa del ser.
energía que me conecta desde lo más terrenal, desde lo más físico a lo más elevado. Me permito sentir esa conexión del ser con el momento presente, pero también con esa conciencia elevada y puedo ir más allá de lo más físico, de lo más denso, a lo más sutil. Al ser que soy, irradiando su energía amorosa, pacífica, poderosa. Me permito ser lo que realmente soy. Y en esta expresión del ser me voy acercando a lo más sublime, a lo divino, a esa fuente de amor, permito estar ahí con ese ser espiritual como yo, con mi Padre espiritual, con el Padre del alma.
relación que me nutre, que me fortalece. Que me libera. Vamos a ir volviendo a la conciencia del lugar donde estamos, del momento presente, aquí y ahora. Om Shanti. Bueno, tenemos que ir descubriendo esos trajes tan apretados que impiden que el ser se exprese, que el ser sea. Y encontrar nuestros propios recursos como para cuidar ese ser, protegerlo y reconocer el valor del ser. Le damos mucho valor a las acciones, a lo que mostramos externamente, a las opiniones de los demás, a muchos aspectos externos, pero ¿hasta qué punto reconocemos el valor del ser que somos? Y solo cuando reconocemos el valor de algo realmente le dedicamos la atención, el tiempo y el cuidado que necesita. Bueno, pues Om Shanti y hasta otro día.